¿Cómo puede desaparecer una persona de un edificio lleno de cámaras de seguridad? Imagina un bar repleto de clientes, más de 100 personas entrando y saliendo, guardias de seguridad y cámaras grabando prácticamente todos los accesos. Ahora imagina que un hombre entra por la puerta principal. Las cámaras lo registran perfectamente, pide bebidas, habla con sus amigos, se ríe e incluso aparece grabado pocos minutos antes del cierre. Pero cuando llega la madrugada, sus amigos abandonan el lugar. Él no. Brian Randall Sheffer nació en 1979. Tenía 27 años. Vivía en Columbus, Ohio. Era estudiante de segundo año de medicina en la Universidad Estatal de Ohio. Quienes lo conocían lo describían como una persona inteligente, carismática y extrovertida. Le gustaba tocar la guitarra, salir con sus amigos y soñaba con convertirse en médico. Pero detrás de esa sonrisa, también atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Solo 3 semanas antes, su madre había fallecido después de una larga batalla contra el cáncer. La pérdida había golpeado profundamente a toda la familia. Su padre, Randy, intentaba mantenerse fuerte. Brian hacía lo mismo. Muchos amigos contaron después que, aunque estaba triste, intentaba seguir adelante. Aquella noche, solo quería distraerse un poco. Nadie imaginaba que sería la última vez que lo verían con vida. Brian terminó algunas actividades relacionadas con la universidad y decidió salir con un amigo llamado William Clint Florence. También los acompañaba la novia de Clint, Meredith Reed. Poco antes de la 1:30 de la madrugada, los tres llegaron al lugar que cambiaría la historia para siempre, un popular bar llamado Ugly Tuna Saloon. Para entrar, la mayoría de los clientes debía subir por unas escaleras mecánicas. Justo frente a ellas, había cámaras de seguridad que grababan constantemente a las personas que entraban y salían. Aquella noche, las cámaras captaron con claridad a Brian ingresando al establecimiento junto a sus amigos. Nadie imaginaba que esas imágenes serían las últimas confirmadas de él, porque horas después, cuando el bar cerró sus puertas, todos salieron. Todos excepto Brian Sheffer, o al menos, eso era lo que mostraban las grabaciones. Y ese detalle desconcertaría a los investigadores durante los siguientes 19 años. Dentro del Ugly Tuna Saloon, la noche continuaba como cualquier otra. Brian conversaba con Clint y Meredith. Pidieron algunas bebidas, hablaron con otras personas. El ambiente estaba lleno de estudiantes que celebraban el inicio de las vacaciones. Poco después de la 1:55 de la madrugada, las cámaras ubicadas cerca de la entrada captaron nuevamente a Brian. Esta vez no estaba con sus amigos, se encontraba hablando con 2 mujeres que acababan de conocer. Las 3 personas permanecieron conversando durante algunos minutos. Uno de los videos incluso muestra a Brian sonriendo, relajado, sin señales de preocupación. Todo parecía completamente normal. Las 2 mujeres abandonaron el lugar poco después. Años más tarde, fueron identificadas e interrogadas por la policía. Sus testimonios coincidían. Habían hablado con Brian unos minutos. Después, cada una tomó un camino distinto. No volvieron a verlo. Esas imágenes serían las últimas en las que Brian aparecería con vida. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, el Ugly Tuna Saloon comenzó a cerrar. Los clientes empezaron a abandonar el establecimiento. Clint buscó a Brian, pensó que quizá estaba en el baño o hablando con alguien, esperó unos minutos, pero Brian nunca apareció. Finalmente, Clint y Meredith salieron del bar. Creyeron que Brian había decidido quedarse con otras personas o que simplemente había salido antes. No le dieron demasiada importancia. Después de todo, Brian era un adulto. Al día siguiente, Brian tenía un compromiso importante. Debía tomar un vuelo hacia Miami. Era un viaje que llevaba semanas planeando. Su novia lo esperaba para comenzar juntos las vacaciones, pero Brian nunca llegó al aeropuerto. Al principio pensaron que simplemente había perdido el vuelo. Intentaron llamarlo. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Las horas comenzaron a pasar. Brian tampoco apareció en su apartamento. Nadie sabía dónde estaba. Fue entonces cuando la preocupación comenzó a convertirse en miedo. Su padre presentó la denuncia por desaparición. La policía inició la investigación y muy pronto descubriría un detalle imposible de explicar. Su objetivo era sencillo: reconstruir los últimos movimientos de Brian. Las cámaras mostraban claramente su llegada. Luego aparecía nuevamente conversando con las 2 mujeres. Hasta ahí, la historia tenía sentido, pero cuando los detectives comenzaron a revisar las imágenes del cierre del bar, algo llamó su atención.
Cliente tras cliente abandonaba el establecimiento. Los guardias también aparecían. Los empleados. Decenas de personas descendían por las escaleras mecánicas. Sin embargo, Brian nunca aparecía entre ellas. Después de comprobar que Brian nunca aparecía saliendo en las cámaras de seguridad, la investigación tomó un giro inesperado. Los detectives entrevistaron a todos los empleados del Ugly Tuna Saloon, meseros, guardias, bartenders, personal de limpieza. Nadie recordaba haber visto salir a Brian. La policía registró el edificio de arriba a abajo. Entonces descubrieron algo que alimentó aún más el misterio. El bar tenía una salida de emergencia utilizada principalmente por el personal y los músicos. En teoría, Brian podría haber abandonado el lugar por allí. Pero había un problema. Esa puerta daba a una zona de obras. Estaba llena de materiales de construcción. Si alguien hubiera salido por ese lugar aquella noche, existía una alta probabilidad de que alguna cámara cercana, un vigilante o un testigo lo hubiera visto. Pero no ocurrió. No existía una sola imagen, ni un solo testimonio. Era como si Brian se hubiera desvanecido dentro del edificio. Mientras la investigación continuaba, la familia vivía una angustia constante. Todos esperaban una llamada, un mensaje, cualquier señal, y entonces ocurrió algo desconcertante. Meses después de la desaparición, el teléfono celular de Brian comenzó a emitir señal. No ocurrió una sola vez, sucedió varias. Cada vez que la compañía telefónica intentaba establecer comunicación, el aparato parecía activarse durante unos segundos. La familia creyó que Brian seguía con vida. Pero cuando los investigadores rastrearon la señal, ya era demasiado tarde. Nunca lograron localizar el dispositivo y el celular de Brian nunca volvió a aparecer. Con el paso de los años, surgieron numerosas teorías. La primera sostiene que Brian salió por una puerta que no quedó registrada por las cámaras. Después habría sufrido un robo o un homicidio, pero jamás apareció un cuerpo, ni sangre, ni pruebas que respaldaran esa posibilidad. Otra teoría afirma que decidió desaparecer voluntariamente. Se encontraba afectado por la muerte de su madre. Quizá quiso empezar una nueva vida. Sin embargo, quienes lo conocían aseguran que estaba haciendo planes para el futuro. Había comprado un pasaje para viajar con su novia. Continuaba estudiando medicina y mantenía una excelente relación con su padre. Nada indicaba que quisiera abandonar su vida. También existe la posibilidad de que sufriera un accidente fuera del alcance de las cámaras, pero nuevamente, ninguna evidencia ha permitido confirmar esa hipótesis. Después de tantos años, el caso continúa exactamente igual que el primer día, sin respuestas, sin pruebas concluyentes y sin una explicación capaz de convencer a los investigadores. Hay desapariciones que dejan pocas pistas, y hay otras, como la de Brian Shaffer, que dejan demasiadas preguntas. Sabemos cuándo entró al bar, sabemos con quién estuvo, sabemos cuáles fueron sus últimos minutos conocidos, pero existe un momento, un pequeño espacio en el tiempo que nadie ha logrado reconstruir. ¿Qué ocurrió entre la última vez que fue visto y el instante en que desapareció para siempre? Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Brian logró salir del bar sin ser visto? ¿Fue víctima de un crimen o existe una explicación que todavía nadie ha descubierto? Déjala en los comentarios. Si disfrutas de los misterios reales, las desapariciones sin resolver y las investigaciones que desafían toda lógica, suscríbete a La Última Evidencia, porque aquí no contamos leyendas, contamos historias que parecen imposibles, pero ocurrieron de verdad.